7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 4 de septiembre y la imagen del día nos lleva a Portugal, a Lisboa. Si usted ha estado alguna vez allí, sabrá cómo funcionan y cómo son los funiculares que suben y bajan atravesando toda la ciudad. Bueno, pues ayer descarriló uno de ellos, aún se desconocen las causas, se están investigando, han muerto 15 personas y 2 de los heridos son españoles. La otra imagen del día nos llega desde Estados Unidos con Donald Trump. Trump en estado puro. El presidente de Estados Unidos ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que escuche rápidamente una solicitud para mantener los aranceles después de que un tribunal inferior invalidara la mayoría de los gravámenes ya aplicados. Dice el presidente de Estados Unidos al republicano que si el Supremo le obliga a deshacer los acuerdos comerciales que alcanzó con la Unión Europea, con Japón y con Corea del Sur, entonces Estados Unidos sufrirá mucho. Supongo que tendríamos que deshacerlos. Hemos hecho acuerdos con Japón, con Corea del Sur, hemos hecho acuerdos con muchos países y otros están por venir. Y si no tuviéramos el poder, el prestigio y la dignidad de los aranceles y los utilizamos sabiamente y la gente vuelve a respetar a Estados Unidos y nos hemos vuelto un país rico nuevamente. El dinero que entra es increíble y nuevamente lo utilizan contra nosotros. Si no lo tuviéramos, los utilizarían contra nosotros y no tendríamos forma de combatirlos. If we didn't have them, they would use them on us and we would have no way to fight them. Ha recordado además que el acuerdo con la Unión Europea supondría perder una inversión cercana al $1 billón. El presidente de Estados Unidos también ha tenido unas palabras sobre el desfile militar en Pekín, al que han acudido los mandatarios de Rusia y Corea del Norte para acompañar a Xi Jinping. Dice Donald Trump que ese desfile fue diseñado para captar su atención y que sí, que él estuvo observando el espectáculo tal y como esperaban. Fue una ceremonia preciosa, me pareció muy impresionante, pero entendí la razón por lo que lo hacían y esperaban que yo lo viera y lo vi. Me sorprendió mucho, anoche vi el discurso, el presidente Xi es amigo mío, pero creo que Estados Unidos debería haber sido mencionado anoche durante ese discurso porque hemos ayudado mucho a China. Donald Trump también se refirió a la lentitud de Vladimir Putin en las negociaciones de paz en Ucrania. Dice que se reunirá con él muy pronto. Un poco, solo un poco. Si te fijas, se mueven unos centímetros. Están lanzando bombas y matando a todo el mundo. Todo esto no ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial. En este escenario, hoy se reúnen en París la conocida coalición de voluntarios para dar garantías de seguridad a Ucrania y Rubén Gil presionar también a Rusia. Sí, un encuentro que va a estar presidido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que espera el apoyo de Estados Unidos sobre esas garantías de seguridad para Kiev. Unas garantías que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, espera que se puedan concretar en la reunión de este jueves. Espero que mañana o no mucho después tengamos claridad sobre lo que colectivamente podemos ofrecer. Me refiero a lo que podamos involucrarnos incluso más intensamente también con la parte estadounidense para ver lo que quieren ofrecer en términos de su participación en las garantías de seguridad. ¿Cómo será eso para que colectivamente podamos abordarlo? En el encuentro de este jueves en París van a participar una treintena de países, incluidos Japón, Canadá y Australia, junto al presidente ucraniano Zelensky, y se produce después de esa visita de Putin a Xi Jinping, algo que ha inquietado a la Unión Europea, que denuncia que esa reunión de líderes de China, Rusia y Corea del Norte constituye un desafío directo al sistema. Lo decía la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.
Al observar al presidente Xi junto a los líderes de Rusia, Irán y Corea del Norte en Pekín hoy, no se trata solo de una imagen antioccidental. Este es un desafío directo al sistema internacional basado en reglas y no es solo simbólico. La guerra de Rusia en Ucrania se sustenta con apoyo chino. Estas son realidades que Europa debe afrontar. Allí en París estarán también hoy el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, que ayer se veían en Londres, donde celebraban el acuerdo alcanzado sobre Gibraltar. Somos dos gobiernos alineados en muchos temas, en muchas políticas. Como ha dicho el primer ministro Starmer, vamos a firmar un acuerdo bilateral muy importante que reforzará nuestra cooperación y colaboración en muchos temas. Las bolsas suben en medio del optimismo sobre los recortes de tipos de interés, pero los operadores siguen muy pendientes de la presión en el mercado de renta fija, en los bonos. Están esperando a ver qué pasa además con los aranceles y muy atentos al oro, que hoy se toma un pequeño respiro, Eva Villanueva. Pues sí, efectivamente es una fotografía y ahora además observando como en la apertura de los mercados de cotización vemos las rentabilidades de los bonos, sobre todo en los de 30 años, relajar la presión. La mirada puesta a esta hora por los operadores del mercado en el dato de empleo que Estados Unidos va a publicar este viernes, y mientras las bolsas europeas se preparan para abrir con subidas. Todo después de haber visto una jornada de signo mixto pero con avances en Wall Street, y en el que el libro beige de la Fed ha mostrado un crecimiento escaso o nulo en la mayor parte del país y muestra un deterioro de la fuerza laboral de inmigrantes en Estados Unidos. Como decías, en el mercado de bonos las apuestas bajistas sobre los bonos de tesoro, según Bloomberg, aumentan a medida que los operadores se preparan para esos datos claves de empleo. Hemos visto cómo se ha rebajado la rentabilidad del 30 años en Japón, está retrocediendo también en el 30 años en Estados Unidos, en el 4,89%, ayer llegó a tocar el 5%, aunque sube el británico. En este escenario, Miguel Méndez analizaba o no lo que puede arrojar en cuanto a posibilidades de crisis de deuda este comportamiento en el mercado. La cuestión es, ¿podría haber una crisis de deuda? ¿Podrían los credit default swaps empezar a dispararse y esto generar volatilidad en las bolsas? Yo creo que es probable que veamos algo de eso. No sé si en el ultra corto plazo, no sé hasta qué punto Donald Trump, porque claro, yo tengo ideas contrapuestas. Digo, Donald Trump quiere llegar al primer año con las bolsas a tope, pero veo los diferenciales de crédito, veo los CDS aumentando, veo esas rentabilidades de los bonos subiendo, los bonos bajando, y esto de momento no. Pero puede haber un momento en el que la volatilidad y el mercado empiece a interpretar esos credit default swaps están subiendo demasiado y que esas rentabilidades son muy altas. El oro, $3.585 esta mañana, relajando después de dos máximos consecutivos. En el mercado de divisas, 1,1657 unidades, se recupera el dólar. Y en esas commodities, tensión en torno a la geopolítica. El West Texas retrocede un 0,84% hasta los $63,43 y el Brent $67. Es lo que tenemos en los mercados financieros, la fotografía de bolsa, de bonos, de materias primas y también del euro-dólar. Hay un nombre propio, Ryanair, porque AENA ha acusado a Ryanair de deshonestidad y de chantaje. ¿Qué ha pasado, Ángeles Lozano? ¿En qué punto estamos? La aerolínea irlandesa va a dejar de operar en 4 aeropuertos españoles y va a recortar 1 millón de plazas para la temporada de invierno debido al aumento de las tasas previsto para 2026 por parte de AENA. Es lo que explicaba Alejandra Ruiz, directora de comunicación de Ryanair en España. Lo que nos trae hoy aquí es la situación con el incremento de tasas de AENA. En este sentido, Ryanair condena este aumento excesivo y muy perjudicial del 6,62% de las tasas de AENA. Creemos firmemente que las tasas tienen que bajar para impulsar el crecimiento en aeropuertos regionales y no precisamente aumentarlas, ¿no? Tras esta decisión de Ryanair, el gestor aeroportuario español ha estallado contra la aerolínea irlandesa, a la que acusa de falsear la realidad, de chantaje, deshonestidad y de mala educación para conseguir beneficios económicos. Maurici Lucena, presidente de AENA. La proverbial estrategia de Ryanair
para chantajear no solo a AENA, sino a los contribuyentes españoles, porque el objetivo que tiene Ryanair desde hace muchos años, allí donde opera y cuando ya se ha consolidado, es tratar de que los contribuyentes, a través del Gobierno de España, los gobiernos autonómicos, las diputaciones, los ayuntamientos o una empresa como AENA, cuyo 51% también es de los contribuyentes españoles, subvencionen la actividad de Ryanair. El Gobierno ya trabaja para cubrir el agujero de 1 millón de plazas que deja el low cost en los aeropuertos regionales. El ministro Jordi Hereu asegura que no se van a someter a las decisiones arbitrarias de la aerolínea. Vamos a trabajar para diversificar los operadores que puedan rellenar, digamos, el abandono de posibles conectividades en estos momentos, y vamos a dialogar con las compañías. Pero en este caso yo quiero defender la posición del Gobierno y de AENA de una manera muy clara. Nosotros no nos someteremos a las decisiones arbitrarias de una compañía. Vamos a mantener siempre con Ryanair y con las compañías un diálogo, pero evidentemente desde el respeto y desde la defensa del interés general. Son las 8:10, el día nos deja más noticias. Banco Santander patrocina este espacio. En Francia, el primer ministro François Bayrou continúa su ronda de contactos con los partidos políticos en busca de apoyos para la moción de confianza del próximo lunes. Bayrou se reúne este jueves con el líder del Partido Socialista, Olivier Fauré, que ya ha adelantado que votará en contra de esa moción y su rechazo a los presupuestos. No votaré la confianza a François Bayrou, y François Bayrou lo sabe muy bien. En realidad tomó la decisión de marcharse porque sabía perfectamente que en la configuración actual un presupuesto que presentó en el mes de julio no cuenta con el apoyo de nadie, ni en la Asamblea, ni en la calle, ni en el mundo sindical. Ni dans la rue, ni par le monde syndical. Presupuestos que en Reino Unido el Gobierno va a presentar el próximo 26 de noviembre, tal y como adelantaba ayer el ministro de Economía británico. En El Cairo se reúnen este jueves los ministros de Exteriores de los Estados miembros de la Liga Árabe para abordar la situación en la Franja de Gaza, donde Israel habría matado a 18.000 niños desde que comenzó la invasión, según un informe de la ONU. En una entrevista en The Guardian, el presidente español Pedro Sánchez señalaba este miércoles que la respuesta de Europa a la guerra de Gaza ha sido un fracaso. Más asuntos. Nos vamos a Portugal. En Lisboa, las autoridades investigan las causas del accidente del funicular. El elevador da Gloria, el emblemático funicular de Lisboa, descarrilaba y se estrellaba contra un edificio en la tarde de este miércoles, dejando al menos 15 fallecidos y 18 personas heridas, entre ellas 2 españoles. Las autoridades han decretado un día de luto nacional y están investigando las causas del siniestro. Aquí en España, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece en el Congreso. Lo hace a petición propia para aclarar cuál es la situación del sistema ferroviario y explicar las causas de las interrupciones y retrasos en la red ocurridos en los últimos meses. Otro ministro, el de Exteriores, presentará hoy la Estrategia de Acción Exterior de España para los próximos años. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía.
¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Veo aquí a mis invitados totalmente en forma. Gonzalo Atela, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días. ¿Tú cuántos años esperas vivir? Pues como poco, 96, que tiene mi padre, con lo cual, pues, y más, ¿no? Añadiré más, ¿no? Pues entonces yo voy a llegar a los 100, claro. Muy bien, eso me gusta. José Ramón Riera, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Bueno, yo sé que tú te cuidas mucho. Yo me cuido mucho, claro. Bueno, a ti te cuidan mucho. Sí, la verdad es que tengo que reconocer que mi mujer me protege y me cuida mucho. Y si me preguntas, a mí me gustaría vivir lo mismo que Xi Jinping, que dice que va a llegar hasta los 140 o 150 con Putin. O sea, y esto ya me parece impresionante. Mi madre llegó a los 92. ¿Ah, sí? Así que, bueno, pues como dice Gonzalo, pues vamos a intentar llegar a los 100 como mínimo. Vamos a escuchar a Xi Jinping en esa conversación que le pillaron con Vladimir Putin. Los micrófonos estaban abiertos y, bueno, hablaban de la longevidad y, bueno, que los 150 años están aquí a la vuelta de la esquina. En el pasado la gente rara vez vivía 70 años, pero hoy en día se dice que a los 70 años todavía se es un niño. Los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente. Cuanto más se vive, más joven se es. E incluso se puede alcanzar la inmortalidad. Algunos predicen que en este siglo los seres humanos podrán vivir 150 años. Tomás Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos Como días, tengamos así en Pinea Putin hasta los 150 años, no sé yo, pero no sé si En esto hay que ser, como decía mi abuelo, que era un gallego de Lugo, de tomo y lomo. Decía, me voy a morir como todo el mundo, pero culpa mía no va a ser, ¿no? Yo creo que esto va por ahí. Hablando de longevidad, yo creo que la longevidad del técnico que se dejó los micrófonos abiertos, pues así fue corta, ¿no? Porque ya llegó a su final, ¿no? Sí, algo le va a pasar, no tengas ninguna duda. Hombre, pero la verdad es que llevan razón, los 70 de ahora no son los 70 de hace 30, 40 años, ¿no? Igual que los de 50 de ahora no son los de 50 de mi madre, por ejemplo. O de 100 años, es decir, hace 100 años la esperanza de vida en España era de 38 años. La esperanza de vida es la media. Claro, sí, depende cómo la midamos. Por la mortalidad infantil. Mortalidad infantil. Hay que llegar la esperanza de vida a los 65. Pero claro, la esperanza de vida depende no solamente de que te trasplanten órganos. De hecho, la teoría de los determinantes de salud, que es la que tiene ahora mismo todo el que investiga en economía de la salud, habla de 5 determinantes. Y el sistema sanitario es uno más y no pesa más que el resto.
Entonces esto depende de otras cosas, depende del estilo de vida. Por ejemplo, cuando alguien se queda en paro, aumenta en 5,5 veces la probabilidad de sufrir un infarto. Es decir, son muchos factores los que afectan a la esperanza de vida. Entre los factores que afectan a la esperanza de vida, yo estoy convencida que es el madrugar, el romper el sueño, porque uno va contra la naturaleza. El amanecer está para que uno se despierta al amanecer y el anochecer está para que uno se vaya a la cama al anochecer. Me has dejado sin embargo, muy preocupado, cuando uno durante muchos años le lleva la contraria a la naturaleza, igual que, está estudiado que la gente que cambia de turno, que tiene esta semana turno de mañana, la que viene de tarde, la siguiente de noche, que vive menos. Yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana. Pues eso no es bueno, eso no es bueno. Y desde hace 40 por años. mucho que me digas que tú necesitas dormir menos, que eso no es bueno. Pues aquí me tienes. Cada día más guapo, cada día más joven. Eres la excepción. 71 años. 71 años. Eres la excepción que confirma la regla. Y ya está, ¿no? A mí me encanta ser la excepción. Uno de los asuntos del día. Tenemos el abanico muy amplio. Luego quiero que hablemos del conflicto de Ryanair aquí en España con AENA. Va a perder pasajeros, va a cerrar rutas. Yo estaba pensando, a mí me gusta mucho volar y yo soy usuaria de aerolíneas low cost y no sé si esto me va a restringir a algunos destinos, pero vamos a ir enseguida con ello. Pero antes, en Estados Unidos, Donald Trump ayer hacía referencia a ese desfile militar, a ese poderío que mostró Xi Jinping en ese día de la victoria el pasado miércoles, y hacía referencia también al tema de los aranceles. Decía Donald Trump que ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que escuche de forma rápida su solicitud de mantener los aranceles. Dice Trump que si el Supremo le obliga a deshacer los acuerdos comerciales, entonces eso sería letal para Estados Unidos. Supongo que tendríamos que deshacerlos. Hemos hecho acuerdos con Japón, con Corea del Sur, hemos hecho acuerdos con muchos países y otros están por venir. Y si no tuviéramos el poder, el prestigio y la dignidad de los aranceles y los utilizamos sabiamente y la gente vuelve a respetar a Estados Unidos y nos hemos vuelto un país rico nuevamente, el dinero que entra es increíble y nuevamente lo utilizan contra nosotros. Si no lo tuviéramos, los utilizarían contra nosotros y no tendríamos forma de combatirlos. James Levy es analista político, económico, experto en Estados Unidos. James, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? Muy bien aquí. ¿Tú crees que Donald Trump se va a salir con la suya, el que los aranceles se mantengan? Aquí hay un duelo abierto. Trump, los tribunales. ¿Quién puede ganar y cuáles pueden ser las consecuencias, los escenarios? Yo creo que hay mucha ilusión quizás en algunos sectores en Europa y en el resto del mundo que van a derribar las aranceles, pero está bastante... Es un tema en los tribunales federales que ahora se eleva al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo yo apuestaría lo que sea que van a dar razón al presidente. ¿Por qué? Porque la Constitución da poderes al presidente en política exterior prácticamente sin límites. Y la mayoría del Tribunal Supremo, sin duda, van a decir que el presidente tiene de autoridad de aplicar estos aranceles como en su criterio, que realmente la Constitución da este poder al jefe del Ejecutivo. Y personalmente no tengo el más mínimo duda que van a aprobar de aranceles del presidente Trump. La guerra de los aranceles, que está provocando un repunte de la inflación allí en Estados Unidos, ¿está haciendo que merme la popularidad de Donald Trump? Yo diría que no, Susana. Realmente es complicado. El país sigue muy dividido. Hay más o menos 38% en favor del presidente, 38% en contra. Hay un pequeño margen de cambio, pero de verdad es que ya hay unas señales económicas positivas. El precio de gasolina está cayendo, por ejemplo. Esto está ayudando a dejar más dinero en los bolsillos sobre todo de la gente más humilde, que es en gran parte de su base de apoyo. Yo creo que su apoyo sigue siendo igual, más o menos igual a cuando ganó.
Y es bastante obvio que el Partido Demócrata aún no ha encontrado el mensaje adecuado de oposición, porque están dando palos prácticamente ciegos intentando frenar al presidente. ¿Y la guerra arancelaria está haciendo que Trump se quede sin aliados, que se quede solo y especialmente frente al otro gran bloque que es Rusia, es China, Corea del Norte y también India? Eso sí, la verdad es que de esta cumbre en China yo lo he visto bastante preocupante, cuando tienes ahí Rusia, China y India formando un núcleo que es una gran mayoría de la población del mundo. Yo sí creo que eso es un peligro, es importante. Al final se queda Estados Unidos con zonas de influencia, América Latina que realmente no tiene más remedio, Europa que realmente no tiene más remedio que depender de Estados Unidos, y Japón por su miedo a China. Pero sí, ya no es tema de alianza de gran, más bien necesidades. Y sí, eso es una situación que ha deteriorado bastante en los últimos años. Y el otro gran asunto es la presión que viene ejerciendo Donald Trump sobre el gobernador, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, desde que prácticamente llegó al poder. Le está acosando por todos los lados, pero tiene ahí un elemento importante que es la deuda a largo plazo, que ayer llegó a tocar el 5% en 30 años. ¿Tú crees que si la deuda sigue tensionando y llevando al 30 años al 5%, podría hacer que Trump reculara, o Trump nunca recula? No, van a encontrar otros mecanismos, ¿no? De verdad es que los bonos a largo plazo están subiendo de rentabilidad. Está pasando en Europa, también en Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque los gobiernos en general siguen gastando muchísimo más dinero que ingresan. En el caso de Estados Unidos, tiene muchas ventajas, siendo el dólar hay más medidas, más medidas que se puede tomar al final de Reserva Federal, comprando más bonos, o más bien todo esto del plan de cripto de Estados Unidos, con de criptomonedas, realmente es otra forma de convertir a Estados Unidos en el centro del mundo de criptomonedas. ¿Por qué? Porque hay que respaldar esos criptos con más bonos del Estado de Estados Unidos. Eso también es parte de la medida de buscar más financiación. De una manera u otra lo van a conseguir. Muy bien, pues James Levy, analista político económico experto en Estados Unidos. Gracias, que tengas buen día. Siempre un placer, Susana. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Oye, ¿se va a salir Trump con la suya? En esta guerra con el Supremo por el tema de los aranceles, no va a recular, o sea, va a conseguir mantenerlos. Vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con James. Para mí, el presidente de los Estados Unidos tiene un poder prácticamente omnímodo, y tomar una decisión de política exterior, política económica, que afecta en su idea positivamente para los Estados Unidos, no creo que haya ningún gobierno, el Tribunal Supremo pueda echarla para atrás. Es prácticamente imposible, se va a salir con la suya. Otra cosa es que sea bueno para la economía mundial o no sea buena, que yo creo personalmente que es un error. Es decir, el modelo arancelario siempre produce, históricamente y económicamente se ha demostrado, es decir, que lo que produce es cada vez menos comercio, menos beneficios para cualquiera de las partes que se vean afectadas. Claro, la pregunta es efectivamente en un año, 2 años, 5 años, ¿qué efecto van a tener estos aranceles? Y sobre todo, quiero decir, la construcción de los acuerdos de libre comercio es una cosa que lleva años y años. Entonces, en este sentido hay una destrucción enorme. ¿Tomás? Sí, vamos a ver. Yo creo que Donald Trump efectivamente va a salirse con la suya. Va a salirse con la suya porque el Tribunal Supremo tiene una mayoría de jueces que están posicionados políticamente cerca en la órbita trumpista. Pero yo creo que hay que hacer también una lectura, y es que Trump está permanentemente en la línea, está permanentemente en el límite, en la confrontación esquivando las balas, confrontación con el Poder Judicial, confrontación con la autoridad monetaria. Claro,
si Trump se sale con la suya siempre, y eso lo saben bien, el Poder Judicial en Estados Unidos está haciendo más grande al monstruo, ¿no? Y el monstruo se va a crecer, y el monstruo va a seguir transgrediendo líneas, ¿no? Es decir, yo creo que se va a salir con la suya, pero creo que no lo va a tener fácil, creo que va a tener que salvar obstáculos, y creo que va a haber algún momento en el que va a parecer que no se va a salir con la suya. En cuanto a la autoridad monetaria, que tenga cuidado, ¿no? Porque ya decidió desde el primer momento cargarse al presidente de la Reserva Federal, lo ha hecho, pero ojo, porque sin una autoridad monetaria independiente, el riesgo para un país, por grande que sea y potente que sea como es Estados Unidos, es muy elevado. La política monetaria es muy importante, más que la política fiscal. Vamos, Tomás, la política monetaria es tan importante, quizá no más, pero al menos tan importante como la política fiscal, porque afecta directamente a la estrategia económica de un país. Cercenar la independencia de la política monetaria tiene un altísimo riesgo para cualquier país. Entre ellos, que se lo pregunten a Javier Milei cuando llegó lo que había pasado con el peronismo. Controlaban la política monetaria y no paraban de imprimir pesos, y así se les fue, que llegaron a tener 16 veces más masa monetaria circulando que el PIB, para lo cual era una auténtica locura. En Europa estamos en un 70% del PIB en masa monetaria circulando. Es decir, si tú haces eso independiente, le vas a decir a la Reserva Federal, cómprame toda la deuda. Y además cómpramela barata, porque como tengo que seguir endeudándome, y esa lo que implica es darle a la maquinita de imprimir y aumentar la masa monetaria. Con lo cual, inflación garantizada. Eso es una barbaridad absoluta. Inflación por dos vías. Inflación por la vía arancelaria e inflación por la vía de la política monetaria. Sí. Al hilo de eso, lo que está sucediendo en Francia... Francia tiene que hacer unos recortes muy importantes, lo mismo que está haciendo. Sí. Pero si no los hace, está la tentación del Banco Central Europeo de comprarle toda la deuda. Y entonces eso lo que hace es difuminar entre todos los socios del euro los problemas de Francia. Y eso era el gran peligro que decían los alemanes que había para sacrificar el marco alemán. Si el BCE cae en esa trampa y no obliga, es decir, de verdad, a reducir el déficit del 6%, o sea, esa tiene que ser una decisión de país, o sea, no puede sostenerse un 6% de déficit permanentemente, cuando Maastricht decía máximo un 3%. O sea, hay momentos en que hay que liberarlo, vale, de acuerdo, perfecto, COVID, pandemia, pero llega un momento que hay que parar. Si Francia no toma las riendas de su propio destino, Europa tiene un gravísimo problema, y más si el BCE decide salvar sin intervención. Otra cosa es decir, oiga, mira, hay que intervenir la economía francesa, que venga el Fondo Monetario, que venga el BCE, que venga Bruselas. Pero y ojo, es un escenario muy lejos, muy lejano, ¿no? Claro. Es decir, hoy es lejano, pero ojito, es decir, Francia tiene 3,3 billones de euros de deuda, cuando España tiene 1 billón, casi 700, y Alemania 2.200.000. Es decir, oiga, que Francia no puede tener en 3,3 billones y además necesita endeudarse todos los años en casi 300.000 millones de deuda. O sea, además, es que esto no es soportable. Ojo, porque es que el Banco Central tiene un solo objetivo, no dos como la Reserva Federal. Tiene uno solo, que es control de la inflación. Es decir, una intervención de este tipo, como la que estás planteando en Francia, que le ayude y que le compre deuda, yo no la veo posible, y si se hiciese, estaría yendo contra el propio estatuto fundacional y de funcionamiento del Banco Central. Salvo una cosa, es decir, que Bruselas, toda la Unión Europea, decida que hay que intervenir la economía francesa como se intervino la griega, como se intervino la portuguesa. ¿Por qué? Porque si no, entras en un default, ¿vale? Es decir, el riesgo de Francia es entrar en un default, que lleguen a los mercados y digan... Eso es otra ventanilla y tiene otro trámite. No es trivial, no es trivial, en absoluto. Pero intervenir Francia no. Pero comprar deuda... No es España ni Portugal. Comprar deuda por parte del BCE, como se compró durante la pandemia, porque aquí se compró 3 billones de euros, se metieron masa monetaria de 3 billones de euros, que la consecuencia fue la inflación que tuvimos. Correcto, ese fue el primer error grave que tuvo el Banco Central Europeo. ¿Qué hace el Banco Central Europeo emitiendo moneda porque hay una pandemia? No es su trabajo, no es su función. Para nada. Y todo el mundo le echó la culpa de la subida de precios a la guerra de Ucrania, porque el gas... Falso. Los precios ya habían subido previamente. Por toda la liquidez que había en el mercado. Efectivamente. Había chutado ahí a tope. Si el dinero al final es como las patatas, si tienes un año de mucha cosecha, baja el precio. 3,3 billones de euros se imprimieron en euros.
y Estados Unidos imprimió 2,2 billones de dólares. Es decir, claro que tuvieron inflación en Estados Unidos, claro que tuvimos inflación en Europa, pero fue fundamentalmente una parte pequeña por el tema energético, pero una parte sustancial. Entonces, por el problema masa monetaria. Tiene una crisis de liderazgo, ¿no? O sea, de vender ballenas, está claro. ¿Qué opináis de Christine Lagarde? Porque claro, desde que llega Christine Lagarde a la presidencia del Banco Central Europeo, es donde empiezan a generarse este tipo de controversias, ¿no? Previamente, ¿no? Una institución seria. No, Draghi tuvo que hacer una cosa, el whatever it takes, lo que haga falta para salvar el euro, fue una decisión maravillosa que salvó el euro. Desde entonces, el Banco Central Europeo consiguió otra cosa, es montar un mecanismo de control financiero en las entidades financieras. Montó el sistema de control desde el Banco Central Europeo para evitar que la banca otra vez entrase en barbaridades de ese estilo. Hoy la banca europea en general está muy bien financiada, muy bien controlada. Es decir, aparentemente no tendremos casi imposible un problema. Pero ¿por qué tiene que intervenir de forma permanente el Banco Central Europeo en la economía? No, venga, usted tiene un tema muy, muy claro. Dos temas. Masa monetaria, es decir, dinero necesario para circular, y dos, es decir, la inflación. Y la inflación es prioritario, porque eso queda en sus estatutos. Que en realidad hace lo mismo, la masa monetaria y la inflación es el mismo trabajo que tiene. Bueno, me voy a publicidad, hay más temas sobre la mesa. Uno de ellos, el tema de Ryanair y ese enfrentamiento con AENA. Enseguida vais a escuchar las palabras, los insultos. Bueno, eso está subiendo de temperatura. Oye, me ha llamado la atención una información que publica hoy el diario El Economista. Los jóvenes que ni trabajan ni buscan un empleo crecen un 10% desde el año 2021. Casi la mitad de los menores de 30 años se encuentran inactivos. Esto es un problema económico, pero social, bueno, bárbaro. Enseguida quiero que me digáis por qué y consecuencias y soluciones también. Así que publicidad y vamos con Ryanair lo primero. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abullonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Si ya no puedes más con el calor, con la canción del verano ni con tu familia, no te preocupes, porque regresa tu programa refugio del fin de semana. Vuelve Sin palos en las ruedas. Una tercera temporada con más actualidad, más curiosidades, más temas y más humor. A partir de septiembre, con nuevo horario. Los domingos de 8:30 a 10 de la mañana. Y si te lo pierdes, los lunes de 10 a 11 de la noche. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital con Gonzalo Atela, con José Ramón Riera y con Tomás Gómez. Uno de los asuntos del día es el enfrentamiento de Ryanair y AENA. Bueno, parece que están en guerra total. La aerolínea abandona Santiago-Vigo y también Tenerife Norte. Y AENA, Rubén Gil, le acusa de chantaje. Sí, habla en un comunicado, en un duro comunicado ayer del presidente y consejero delegado de AENA, de Mauricio Lucena, sobre esa decisión de Ryanair. Habla de deshonestidad en la política de comunicación de Ryanair, de insolencia, de exigencias
a los gobiernos para obtener ventajas económicas, de atemorizar a la opinión pública, de pedir la dimisión de ministros de media Europa, de burlarse de los políticos elegidos democráticamente. Dice que no hay nada reprochable en el hecho de que una empresa quiera ganar dinero, pero que sería de agradecer que Ryanair no disfrazara ese objetivo monetario con embustes. Y dice que es una pena, concluye el comunicado diciendo, que la política de comunicación y de relaciones institucionales de Ryanair esté guiada por el fariseísmo, la mala educación y el chantaje. Bueno, pues no sé qué os parece el tono de estas amenazas. ¿Te ríes? Sí, me tengo que reír porque se supone... Hay mucho de teatro, ¿no? Sí, hombre, pero se supone que un consejero delegado, un presidente de una institución, no debe, encima de que las cosas están tensas, echarle gasolina al fuego. O sea, esto ya es provocar el enfrentamiento total con Ryanair. Bueno, a lo mejor es lo que busca. Bueno, pues lo que terminará es que se vaya de todo, completamente del país. Y entonces, hasta ahora, lo que ha anunciado Ryanair es que va a dejar de traer 2 millones de personas que visitaban España utilizando sus líneas. Y claro, hay sitios como Valladolid, como Vigo, tal, en que no es fácil de sustituir con otras aerolíneas, es decir, de personas del resto del mundo, con lo cual, el tema es que ya Valladolid anunció que tiene un problema, Vigo que tiene un problema. O sea que... Bueno, que el consejero delegado de Ryanair es un señor muy singular, muy... En fin, que habla mucho, etcétera, que hace estas amenazas. Ahora, los agujeros que se dejan en el mercado se llenan después. O sea, todo tiene su... Pero no es inmediato. Bueno, yo creo que aquí lo que parece que hay de fondo es la famosa multa que tiene Ryanair y que Ryanair está negociando, ¿no? Me parece que es el asunto de fondo y, bueno, pues ahora encima suben las tasas y tal. Entonces, mal por Ryanair, porque esto no es el comportamiento de una compañía. Pero claro, o sea, yo no entiendo que el responsable de una empresa pública como AENA, de esa importancia, y el ministro y tal, o sea, luego criticamos a Donald Trump. O sea, ya, por las formas, ¿no? Es que esto es lo mismo, es que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, si encima el gobierno va a empezar a hacer las cosas así, me parece ya que es un desastre absoluto. Y lleva razón Gonzalo. Es decir, ojo, porque los operadores turísticos pues tienen su negocio también y tienen sus preocupaciones. Ryanair juega con fuego, AENA no está a la altura, el gobierno es... Y lo hacen también porque es Ryanair. Si fuera otra aerolínea ya no, el tono sería distinto, ¿no? Y las amenazas serían de otra manera. O no habría amenazas. Claramente. Porque ¿no? además esto es fácil que cale en la opinión pública. Efectivamente. Desde mi punto de vista... un suspiro, ya me he puesto, como empezó el curso, suspenso para todos. Sí, sin duda. Oye, el otro gran asunto, el tema de los jóvenes. Jóvenes que ni trabajan ni buscan empleo. Los menores de 30 años que están inactivos son la mitad. Problema social y económico. Causas, consecuencias y soluciones, Tomás. Yo voy a empezar con una broma y después voy en serio, ¿vale? Vale. O sea, en realidad lo que quieren ser es ministros, ¿no? Que ni trabajan ni estudian. Yo creo que lo que están haciendo es que quieren ser ministros, han visto de qué va a ser ministro y han decidido que ese es su camino y su vocación, ¿no? Ahora, lo serio. Yo creo que tenemos una crisis de valores tremenda en la sociedad española, probablemente la sociedad europea y tal, pero la sociedad española concretamente. La cultura del esfuerzo, hay muchos chicos que la culpa está en sus casas, y está en la propia educación. Parece que el mundo les debe algo por haber nacido. Bueno, y que tienen que ser felices. Que tienen que ser felices, no les falta... pasión. Dice, ha suspendido 6 asignaturas. No te preocupes que el último iPhone de no sé qué lo tienes, porque ahora se lleva el refuerzo positivo, ¿no? Que es lo que... Mira, yo es que ya debo ser ya muy mayor, pero qué refuerzo positivo ni qué niño leches, ¿no? O sea, la cultura del esfuerzo, los atajos no valen, no te pueden dar todo en la vida y tener todo y tal. Yo creo que ese es el problema de fondo que hay, ¿no? Es mi opinión. Atela, ¿tú tienes 4? Sí, yo tengo 4. Es para mejorar las pensiones, hombre. Bueno, pues yo creo que efectivamente que hay ahí un tema de valores. Las familias, pero es social, porque la familia tú, aunque muchas veces intentes poner orden e insistir con disciplina, esfuerzo, constancia, hay un entorno que dice, déjales, ya tendrán tiempo. Yo voy a dejar un punto para la reflexión. Vale. El cartel de llamada para el 15M,
que había, Sí. ese del 15M del 2000, no sé, 15, no recuerdo. 11. Sí. Bueno, decía, sin curro, sin casa, sin pensión, sin miedo. 8 palabras. Sí, vamos a ver, yo tengo 2 hijos. Es decir, el mayor habla perfecto inglés, habla perfecto francés, habla casi perfecto alemán, porque lleva 12 años viviendo en Alemania. Es ingeniero informático y ya tuvo que emigrar y hoy está viviendo en Heidelberg y trabajando magníficamente, cobrando un salario magnífico. Mira, Se ha hecho la mitad CEO. están en casa. Claro, pero hoy tenemos 475.000 jóvenes, 475.000 jóvenes parados. Claro, y eso consecuencias económicas Claro. para el país en cuanto a actividad, en cuanto a pensiones, en cuanto... Lo primero de todo, es decir, hoy terminan la carrera muchos jóvenes y ¿qué hacen? ¿Qué alternativa tienen? Irse de España. Es decir, estamos mandando afuera cada año más y más y más titulados superiores que hemos pagado con el dinero público y que el beneficio lo obtienen Alemania, Reino Unido y otros países del mundo. ¿Por qué? Porque el que tiene interés, el que quiere... O sea, el que no ni quiere trabajar ni quiere hacer nada, pues como dice Tomás, querrá ser ministro y está muy bien en su casa mientras le mantenga. Pero el que quiere se tiene que ir porque no hay oportunidades. Realmente el gran problema es que nuestro mercado de trabajo hoy no es capaz de incorporar por el sistema, por el modelo, por lo que tú quieras. Pero tenemos que hacer un estudio muy profundo y muy serio de ¿Cómo cómo salimos de resolverlo. aquí? ¿Cómo salimos de aquí? Soluciones, vamos, en positivo, que estamos empezando el curso. Vamos a ver, yo creo que esto es responsabilidad privada. Esta es una crisis de valores que yo me acuerdo cuando fue la crisis del 7, amigos míos, formados, profesionales y tal, que sus hijos dejaban de estudiar con 17, 18 años porque se iban a trabajar a la obra y ganaban 7.000 euros manejando no sé qué. Sí. Porque el dinero se colocó en el centro del sistema. Con lo cual tuvo una consecuencia. Ya tu esfuerzo de estudiar, de formarte, de prepararte para... Eso ya quedó diluido porque se puede ganar dinero de otras... Todo el mundo quiere ser influencer, ¿no? Y todo el mundo está hoy en las redes y tal. En fin, yo creo que primero, esa crisis de valores afecta a una generación, que es la mía y las generaciones siguientes que han tenido hijos. Segundo, yo no veo una solución fácil en tanto no se recupere educativamente, socialmente, laboralmente, profesionalmente, la cultura del esfuerzo. Si tú te esfuerzas, llegas. Y si no te esfuerzas, vas a estar fuera. Si te esfuerzas, puede que llegues. Puede que llegues. Pero si no te esfuerzas, seguro Sin que estás constancia y esfuerzo, con constancia y esfuerzo puede que llegues. Estos chicos no creen que su futuro sea un futuro de fracaso. Este 10% en el mundo del YouTube. Efectivamente, van a triunfar porque lo que se trata es ganar dinero y son influencers. Claro, os doy cuatro datos para poder afrontar. Hemos perdido nada más y nada menos que en los 6 primeros meses del año cerca de 25.000 empresas afiliadas a la Seguridad Social, siempre en el entorno de pymes y micropymes. 2. De acuerdo al Observatorio de Márgenes Empresariales, el resultado bruto de explotación del primer semestre en todas las empresas españolas ha crecido 0%. Según Hacienda, es decir, en las ventas de las grandes empresas a cierre del segundo trimestre comparado con el primer trimestre ha crecido un 0%. Si no conseguimos que las empresas se dinamicen, se creen, se mantengan y se desarrollen, y hoy un grave problema viene del modelo impositivo, el modelo fiscal que tiene este país. Las cotizaciones sociales han subido un 57%, un 57% con el PIB en nominal ha crecido un 34%. Entonces, si no creamos empresas, que un joven no quiera ni trabajar ni estudiar, eso es una sociedad en decadencia. Claro, solución. Te lo he puesto difícil. Te voy a mandar a septiembre directamente, a septiembre. Gonzalo Atela, José Ramón Riera, Tomás Gómez. Oye, muchísimas gracias. Cuidaros y ya por el jueves. Un abrazo. Adiós, chao, chao. Muchas gracias. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se esperan precipitaciones en casi todo el extremo norte, que pueden ir acompañadas de tormenta y con menor probabilidad afectar a las zonas aledañas. En el resto de la península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos. En Canarias se darán cielos nubosos
o con intervalos en los nortes, con posibles precipitaciones débiles dispersas en las islas montañosas. Las temperaturas máximas en descenso acusado en el centro-norte, localmente notable en el Cantábrico Oriental y en aumento en el interior sudeste y este del estrecho. Las mínimas en aumento en buena parte de la península, con descenso en el tercio noroeste interior. Pocos cambios en el resto del país. Los vientos serán de flojos a moderados, con posibles intervalos de fuerte en el Cantábrico y Ampurdán. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 10 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves ya 4 de septiembre y despierta la bolsa. Despertará a las 9, pero ya tenemos preapertura, esos primeros movimientos, posiciones que nos dicen que, Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días, que hay mucha cautela entre los inversores del viejo continente tras las subidas de ayer. Hoy los movimientos en los futuros de los principales índices son muy estrechos. El del IBEX 35 cae un 0,05%. Una jornada en la que en página empresarial vamos a estar pendiente de Iberdrola. Se encuentra con obstáculos en Estados Unidos porque Donald Trump planea bloquear 2 megaparques eólicos que la compañía tiene en las costas de Massachusetts. A nivel macro vamos a conocer en la eurozona las ventas minoristas del mes de julio. Y en Estados Unidos destaca la encuesta de empleo ADP de agosto, el PMI compuesto y la balanza comercial del mes de julio. Como cada jueves conoceremos además las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y el nivel de productividad no agrícola entre los meses de abril y junio. Tenemos la prima de riesgo en 60 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,33%. Europa viene con subida del 0,12% para el DAX alemán, del 0,06% para el Eurostock y caída, eso sí, del 0,13% para el CAC 40. En el CAC 40 nos detenemos con Airbus, que entregó 61 aviones en agosto, lo que eleva el número de aviones entregados este año a 434, y también con Montepaschi de Siena, y es que ya supera el 35% del capital de Mediobanca gracias a las suscripciones a la oferta de canje. Veremos cómo afectan estas dos noticias a la cotización de estas empresas. En futuros americanos, futuros que vienen en signo mixto con caída del Dow Jones del 0,08% y subida también del 0,08% para el Nasdaq 100, un día que hemos conocido que Google tendrá que pagar una multa de 425 millones después de un caso de invasión de privacidad de usuarios. En las plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una subida del 1,50%. Ha sido clave hoy el viaje del negociador de Japón a Estados Unidos. Shanghái está cayendo un 1,18%, el Hang Seng se está dejando un 1,17% y el Kospi coreano, eso sí, sube más de medio punto. En cuanto a materias primas, vemos al crudo West Texas de referencia americana en 63,22, petróleo Brent de referencia europea en 66,85, onza de oro en máximos $3.597 y cruce euro-dólar 1,1657, desfavorable a nuestra moneda. Francisco Simone, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Se rebaja la tensión en el mercado de la renta fija. ¿Cómo estás viendo el despertar de este jueves? Sí, este jueves pues tenemos un despertar mucho más dulce, ¿no? Podríamos decir, con ya las rentabilidades de los bonos mucho más estables y con rentabilidades más bajas, ¿no? Lo destaca sobre todo la parte del Reino Unido, donde estamos viendo cómo el 10 años baja 5 puntos básicos y el 30 años 10 puntos básicos, ¿no? Y esto también viene acompañado con las bajadas en Japón, ¿no? Que tenemos el 30 años bajando 3 puntos básicos después de una subasta exitosa que se ha cogido bien por el mercado y ha ayudado a calmar estas dudas sobre el apetito del inversor en los tramos más largos de la deuda pública y la necesidad de los gobiernos pues de aumentar esa financiación en tramos también más largos, ¿no? Ayer vimos, por ejemplo, el 30 años americano en el 5%, hoy se relaja, lo tenemos en el 4,90%. También el 30 años en Francia está tensionado en el 4,45%. ¿Cuáles serían los niveles que dijeran, peligro, esto ya pinta mal y esto es una señal importante de alarma? Sí, conforme vayamos viendo niveles, pues como en Estados Unidos, por ejemplo, el 5%, o niveles, así como comentabas, en Francia cercanos pues al 4,5%, son niveles que psicológicamente, estas cifras tan redondas, pues a los inversores les empiezan a poner algo más nerviosos, ¿no? Y empiezan a desencadenar pues momentos de volatilidad que posteriormente se calman. En el entorno actual y como estamos viendo, pues política monetaria, crecimiento, inflación, en un principio creemos que sí que puede haber inversores entrando en el bono americano, por ejemplo, al 5%, ¿no? Y en tramos más cortos, en el 10 años, creemos que entrarían incluso mucho más abajo, ¿no? En niveles de 4,5 que podrían entrar y calmar el mercado, ¿no? Aquí lo importante, más allá del corto plazo, es también ver en el medio y largo plazo las medidas que puedan estar tomando los gobiernos pues para calmar los mercados también, ¿no? Tener algo más de disciplina fiscal sería clave también pues para que los niveles no alcancen cotas más altas, ¿no? Si no, el mercado ya sabemos que después de un periodo de consolidación pues podría llevar a testear niveles más altos, ¿no? Para ver cómo reacciona también el gobierno y la estrategia para pararlo, ya que al final pues unos costes de financiación tan altos son muy gravosos para el gobierno. Hoy, hablando de intervención de gobiernos, los reguladores financieros en China están considerando una serie de medidas para enfriar el mercado bursátil. Les preocupa, al parecer, la velocidad del repunte de 1,2 billones de dólares desde principios de este agosto. ¿Qué podrían hacer? ¿Y tú cómo ves esa intervención? Sí, el mercado el mercado se ha preocupado hoy por esta posible intervención del gobierno chino, ya que pues la subida pues sí que ha sido muy elevada, ¿no? Pues como comentabas, pues 1,2 billones en solo pues el mes de agosto, ¿no? Y creemos que al final está analizando diferentes medidas para poder enfriarlo, ¿no? Pues podría ser eliminar la restricción de ventas en corto de algunas de las acciones, también establecer algún tipo de regulación en la tenencia para limitar el trading especulativo, que esto podría hacer pues que el inversor pues ya no estuviera tan centrado en la rentabilidad de corto plazo, tan especulativa, sino más medio-largo plazo y darle sostenibilidad. Estupendo. Francisco Simón, Santander Asset Management, gracias. Buen día. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito.